Buenas tardes. Vamos a tener hoy el broche de oro de el curso que hemos llevado a cabo con motivo del centenario de la Convención Revolucionaria, la Soberana Convención de Aguascalientes. La doctora Gloria Villegas es sin duda una de las historiadoras mexicanas, especialista en la Revolución Mexicana, y que además ha trabajado y ha tenido especial interés en la Convención Revolucionaria y tiene una obra sobre Antonio Díaz Soto y Gama, que fue uno de los actores principales en esta convención. Entonces, me parece que va a ser una forma de cerrar de todas aquellas cosas que hayan quedado ahí sueltas a lo largo del curso, pues ahora es el momento de concluirlas. Le agradecemos a la doctora Gloria Villegas, directora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que comparta su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, querida amiga. Vete tranquila. Aquí todo está en piso. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Uno agradece que le permitan conversar sobre aquellos temas que constituyen verdadera fascinación para nuestro trabajo como historiadores. Y este es el caso de la Soberana Convención Revolucionaria, que como ustedes saben fue un organismo deliberante, pero también itinerante en medio de la guerra. Se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1914 y terminó una parte de su labor en abril de 1916, aunque después ya solamente en el ámbito zapatista hubo generaciones muy importantes que surgen de la misma convención, como es el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, por una parte, y el Consejo Ejecutivo Nacional, que tiene un trabajo importantísimo, y es que justamente este grupo se dio a la tarea de elaborar una serie de leyes. Y esto creo que condensa mucho de este legado de la Convención, que en realidad se centra, y digo se alimenta, de una idea muy importante, o sea, crear un Estado social de derecho. Ya no solamente se trata de trazar o reformar la Constitución, sino de establecer los fundamentos, la base misma de una refundación del Estado, un Estado que, como saben, pues a este país le ha costado mucho trabajo construir, Estado en el sentido amplio que piensa Hobbes, no solamente el gobierno, sino cómo articular y organizar la sociedad. Y en ese sentido, pues ha sido una etapa muy trabajosa, muy lenta a veces, pero procesos muy interesantes que han causado y que han producido un gran interés en el extranjero. Como saben, tenemos muchos autores de diversos países ocupándose de esos temas, y sí, en realidad es una experiencia importantísima la que se produce en México, sui generis por una serie de condiciones, pero es un trazo largo del cual creo que los mexicanos debemos sentirnos orgullosos pues de todos esos momentos y además comprometidos con esa tradición. En 1814, cuando se promulga la Constitución de Apatzingán, los legisladores que la formaron en condiciones en medio de la guerra decían que lo que les tocó a ellos fue descifrar la revolución, y comentaban que vendrían legisladores más sabios y capaces para articular el conjunto de leyes. En 1912, Francisco I. Madero dijo en un evento realmente muy significativo, porque era poner la primera piedra de un monumento a Aquiles Cerdán, el primer mártir de la Revolución, decía que la conmoción social había sido de tal magnitud que todavía teníamos que irla descifrando, comprendiendo, y comparaba el caso pues de esta experiencia social tan importante con esa construcción que apenas estaba empezando a hacerse, que era el monumento, lo que después sería el monumento a la Revolución. Y él decía que todavía la revolución era algo así, como una construcción, y entonces que en el futuro sería un hermoso edificio como el que estaba destinado a este Palacio Legislativo. Este momento entonces de la convención es muy importante, es un momento de gran crisis del país,
porque como ustedes saben, pues no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay gobernadores electos, los grupos revolucionarios están en conflicto y entonces, ¿cómo se reconstruye la legitimidad? Ese es el gran reto de este organismo y me parece que es el gran legado. Si les parece bien, procederemos en esta exposición de la siguiente manera. Yo quisiera compartir con ustedes un par de videos en dos momentos distintos de la exposición. Estos videos los elaboramos ya hace algún tiempo para una exposición que se exhibió en el Palacio de la Cultura de Banamex en colaboración con Conaculta en el año del 2009. Y sí quiero compartirlos porque, como ustedes saben, a los historiadores nos cuesta mucho trabajo sintetizar, pero también debemos pensar que el público que visita estas exposiciones pues debe ir teniendo lo que nosotros logremos procesar de esa información, por una parte. Y por otra, también tenemos un extraordinario material gráfico, documental, disperso en diferentes archivos y que también vale la pena conjuntar. Entonces, quiero comentarles que estos videos se hicieron exactamente para esta exposición con la idea de condensar algunos de los momentos importantes de cómo surgen los caudillos en el proceso revolucionario. Posteriormente, es un video de 7 minutos y algo. Posteriormente, yo me permitiré hacer una exposición acerca de cómo, por qué surge la convención, cuáles son sus momentos más importantes, con algunas imágenes que también me da mucho gusto poder compartir con ustedes, porque creo que son imágenes que condensan desde diferentes puntos de vista aquellos años. Es decir, no solamente se trata de la lucha armada, sino el gran debate social, las grandes preocupaciones, una época en la que tenemos artistas extraordinarios, literatos excepcionales como Martín Luis Guzmán. O sea, es un país, es una sociedad que se está repensando, que se está recreando para el futuro. Y posteriormente pasaríamos otro video de 7 minutos más aproximadamente, que se refiere justamente al momento le llamamos conflictos entrecruzados, o sea, cómo México está viviendo esta etapa tan difícil y a nivel internacional, pues la Primera Guerra Mundial está ahí presente y también es un factor que pesa muchísimo, ¿sí? Para concluir, bueno, ¿cuál es este legado en términos muy generales? Por supuesto, es una información muy abundante que trataré de condensar y que posteriormente, cuando ustedes tengan la gentileza de formular algunas preguntas, podemos ampliar. Iniciamos entonces con el video. ¿De aquí lo echamos a andar? Ay, es que no tengo mouse, no sé vivir sin mouse. Si bien con el tiempo, las medidas del régimen porfirista para inhibir la formación de líderes políticos al interior del mismo se suavizaron, los mecanismos represivos y de control impidieron el ejercicio de prácticas ciudadanas. De esta manera, la energía política se fue acumulando, sobre todo en los sectores medios de la sociedad, y al no encontrar cauces institucionales, fluyó en distintas direcciones. Así se tendieron lazos con los miembros de la incipiente clase obrera, cuyas demandas se sumarían a las críticas al continuismo, la corrupción y la traición a los principios liberales. Persecuciones, encarcelamientos y represiones abonarían el terreno para la radicalización de estos grupos. Aún así, prevalecía la esperanza de que la formación de partidos políticos con un programa de principios, antes que el apoyo hacia algún candidato, sería decisiva para la construcción de una vida democrática y equitativa para los mexicanos. El llamado de Francisco I. Madero a la formación de una organización nacional, luego de que Díaz expresó públicamente su certeza de que México ya estaba apto para la democracia, despertó entusiasmo en la ciudadanía. Sin embargo, esto fue visto con indiferencia por las autoridades, que en aquellos momentos estaban atentas al fortalecimiento de la candidatura del general Bernardo Reyes a la vicepresidencia, sobre el que caería toda la maquinaria oficial a fin de que Corral se reeligiese en el cargo. Las giras realizadas por Madero,
quien pertenecía a una acaudalada familia norteña, fueron un diálogo con la ciudadanía sin precedente en México, a partir del cual terminó de definirse el programa del antirreeleccionismo, movimiento que junto con otras agrupaciones políticas lo postuló a la presidencia de la República. Madero aparecía así como un líder político moderno y actuó en consecuencia. Cuando los atropellos de las autoridades y la usurpación de la voluntad nacional lo decidieron a la revolución, llamó a ella para reconquistar la libertad y la justicia, comprometiéndose a revisar, entre otras acciones, los despojos de tierras de que habían sido objeto los pueblos. El rápido triunfo del movimiento revolucionario convirtió a Madero en el hombre de la hora. Su marcha del norte a la capital del país tuvo, según reseñas de la época, el carácter de una verdadera apoteosis. Muchos ciudadanos recordarían aquellos momentos como una experiencia inigualable. Sin embargo, los términos en los que se acordó el relevo del poder, distintos a los incluidos en el Plan de San Luis, generaron múltiples desacuerdos. Díaz renunciaría y un presidente interino convocaría a elecciones. Lo mismo aplicaría para todos los gobernadores. Además, el Ejército Federal y el Poder Legislativo permanecerían, procediéndose al licenciamiento de las tropas revolucionarias. La actitud conciliatoria de Madero, así como la forma en que enfrentó las exigencias del general Emiliano Zapata acerca de la designación del nuevo gobernador de Morelos y su negativa a desarmar las tropas revolucionarias en tanto no se cumplieran los compromisos del plan, produjeron la ruptura entre ambos antes de que el coahuilense llegara a la presidencia. No cumplía un mes de haber tomado posesión de su cargo cuando el general Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala, donde desconocía al presidente por haber traicionado la revolución. El liderazgo del jefe sureño se fincaba en bases sociales muy sólidas, pues la lucha de Anenecuilco por el despojo de tierras se remontaba a varias décadas atrás. Además, era la suya una demanda viva en otras regiones del país. En respuesta, Madero dispuso el desplazamiento de fuerzas federales para combatirlo. Otro de los jefes revolucionarios, el general Pascual Orozco, que también se sumó a la lucha de 1910, conquistando importantes victorias militares, tomó las armas en marzo de 1912 contra Madero. El documento en el que abanderó su movimiento, expedido en Chihuahua, y que se conoció como el Pacto de la Empacadora, acusaba a Madero de traicionar al pueblo, llamándole Iscariote de la democracia, y ofrecía un amplio programa de reivindicaciones sociales a obreros y campesinos, además del restablecimiento de la legalidad. También fueron desplegadas las fuerzas del gobierno para someterlo. La lucha revolucionaria se extendería en distintos puntos del territorio nacional. Caudillos somos todos, solían decir quienes aseguraban representar la voluntad del pueblo reclamando sus espacios de poder. Sin embargo, a pesar de que cuando el orden constitucional quedó roto, muchos revolucionarios fungieron como autoridades de facto en distintos lugares del país, entre los años de 1914 y 1915, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza se convertirían en las grandes figuras de la lucha. Los tres se habían sumado al llamado de Madero en 1910. Los dos últimos, a diferencia de Zapata, no se rebelaron en su contra, sino volvieron a tomar las armas en defensa de la legalidad. Carranza ocupaba la gubernatura de Coahuila y fue designado por un grupo de militares leales a las instituciones, primer jefe del ejército constitucionalista, para combatir la usurpación huertista. Villa, encarnación de un mito y figura de un gran arraigo popular, se sumaría al constitucionalismo, conquistando con sus brillantes victorias militares la jefatura de la División del Norte. El poder militar que llegó a tener lo llevó a desconocer la autoridad de Carranza, quien desde entonces lo acusó de ser instrumento de la reacción que impedía el restablecimiento de la ley. Así,
cuando Carranza intentó reunir a los jefes militares a fin de llegar a los acuerdos requeridos para restablecer el orden legal, se produjo la unión Villa-Zapata, que llegó a pensarse sería invencible. Los tres caudillos más poderosos de ese tiempo, que representaban diversas formas de mirar y vivir la revolución, aglutinarían las fuerzas políticas, sociales y militares dispersas en el territorio nacional. Bueno, como ustedes ven, es una recapitulación de estos momentos. Sí. Ustedes habrán podido reconocer alguna parte de ese maravilloso material gráfico con el que contamos. En todos los casos, y bueno, lamentablemente a veces sentimos que deberíamos tener más de cada uno de estos acontecimientos, pero lo que hemos conservado es la combinación de la imagen y la narrativa de una secuencia histórica nos ayudarían a tener esto como un antecedente inmediato. Sin embargo, y ahí es donde rápidamente yo quisiera hacer digamos, un examen, un boceto de lo que en los tiempos anteriores se va presentando y que nos permite encontrar ciertas líneas de continuidad muy importantes, muy interesantes y que documentamos a través de diversas imágenes. Y sí he querido plantear esto, que vamos a cubrir una temporalidad mayor, porque una de las características del tiempo que nosotros estamos mencionando desde la Convención es la visión que se tiene hacia el pasado y hacia el futuro del país. Todo movimiento de esta naturaleza hace un balance y no solamente tiene que ver con lo inmediato, con lo cercano, con lo que se llama agravios, sino ya verán ustedes cómo la Constitución de 57, que es un parteaguas en la vida del país, culmina finalmente y se entrelaza con la Constitución de 1917. Esta imagen, digamos, el punto de partida de toda esta era moderna, pues es el tiempo de la Constitución, el tiempo del periodo de Juárez, la lucha contra la intervención, etcétera. Pero esta imagen, que es un espléndido dibujo de la época, porque tenemos todas estas expresiones gráficas, bueno, pues naturalmente muestra que Juárez, no obstante esta figura mítica e idílica, en ese tiempo se le consideraba que estaba teniendo una actitud tendiente hacia las formas dictatoriales. Ustedes ven un gato que se forma, tiene, no sé si alcance a verse, las letras dicen convocatoria, la convocatoria a través de la cual Juárez hizo un plebiscito para que se reformara la Constitución, la lata donde está la comida que está engullendo el gato, que es justamente la Constitución, el veto presidencial, que era una propuesta que quería establecer Juárez, y las facultades extraordinarias, que es un gran paraguas en el que quería contener todo. No sé si alcancen a verse con algún detalle. Esta es una imagen que nosotros hemos considerado precisamente en el momento previo al que se inicie lo que será la prolongada permanencia del general Díaz en el poder. Se decía que en la época que Vicente Riva Palacio, que está representado aquí, el gran coordinador y autor en parte de México a través de los siglos, había sido quien había aportado, digamos, una buena parte del discurso que manejó el general Díaz y que se fue dando a lo largo de todo este tiempo y como justificación al régimen que estaba estableciendo la paz. Algunas de estas imágenes, ustedes saben que El Hijo del Aguizote, un extraordinario periódico, lo mismo que El Colmillo Público, ejercen una crítica muy seria sobre todo. Cada una de estas imágenes podría servir para hacer una gran explicación, pero simplemente las mencionamos, las pasamos como prueba de la forma en la que se estaba construyendo esta visión crítica. Sí, se caricaturizaba muchas veces el juez Pérez de León, que era el encargado
de meter en horma a la oposición, a los jóvenes periodistas de ese tiempo y a quienes finalmente tenían una idea muy crítica del país para entonces, sí. Y esa crítica se ejercía no solamente en relación a la política, sino acciones como esta famosa Exposición Universal de París en la que participó México y que, vean ustedes, bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien, pero son las dos caras del presidente, ¿sí? La anterreelección, que fue el arranque de su campaña, digamos, de su plan de Tuxtepec, y luego cómo se prolongó indefinidamente. En la parte superior están las imágenes de los ministros de Díaz que de una u otra manera habían contribuido al deterioro del régimen, ¿no? Aquí se le llama el último emperador zapoteca, ¿sí? Ya desde entonces, finales del siglo XIX, la crítica es muy intensa, igual que todas las gentes que tienen encomendado pues el control del régimen, y la falacia que siempre se dice, bueno, es que este nuevo régimen va a ser distinto, y como ustedes ven son dos imágenes exactamente iguales, ¿no? Y es parte, digamos, esta idea que siempre aparece con el general Díaz, que hay una careta de respeto a la Constitución y que finalmente no existe. Parte de las críticas muy fuertes que se dieron en esa época fue la represión, el control de los grupos indígenas, que estuvo encargada muchas veces de ella el general Bernardo Reyes, quien, como ven, está ofrendándole estas víctimas a Porfirio Postli, a quien se considera pues un ídolo sanguinario que está ahí siempre conteniendo a la sociedad y reprimiéndola. Y la contraparte importantísima de regeneración del grupo de los hermanos Flores Magón, que son estos jóvenes profesionistas de aquella época que fueron educados dentro del positivismo, que se les educó para el cambio, que eso es muy interesante, ¿no? Les correspondía convertirse en puentes, en vínculos entre una sociedad que era terriblemente heterogénea. Muchos de ellos estudiaron en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Gracias a eso, de varios de ellos conservamos sus tesis de abogado que presentaban a los 22, 23 años, y que ahí está muy clara esta idea de los grupos que obviamente no podían participar en política porque había un sistema absolutamente acotado de grupos en esa época que finalmente eran los que decidían quiénes quedaban en los órganos institucionales legislativos federales. Esta idea, digamos, que continuamente aparece como la crítica al régimen, no solamente se trata de todos los males que pueden ser el clericalismo, la perpetuidad, el machetismo que le llaman al control militar. Todo esto no se trata de que esté hiriendo pues a un sector de la sociedad, sino a la patria, a la república, que se presenta pues de esta manera simbolizada con una imagen religiosa, que eso es también muy interesante cómo aparece, y la combinación que se va a dar, y lo comento porque en la convención misma hubo una huella muy importante de estas ideas. Lo que está como corazón de esa República Mexicana es el gorro frigio, que como ustedes saben es el símbolo de la Revolución Francesa, ¿sí? El gorro encarnado que muchas veces se reprodujo en este tiempo. En fin, tenemos muchísimas imágenes que aluden a toda esta discusión, a cómo las finanzas públicas mexicanas, que habían mejorado, que había superávit, pero que finalmente hacían recaer en la mayor parte de la población esta idea de modernidad política y económica que siempre le preocupó al régimen y siempre le preocupó al país, digamos, a lo largo de su historia, ¿sí? Queríamos ser modernos en los tiempos de la República restaurada, quisimos ser modernos en la época del general Díaz, y en este tiempo empezó a darse un contraste muy interesante porque, señalando que Díaz había traicionado los principios del liberalismo, esta es una de las muchas caricaturas en donde se le contrapone a la figura de Juárez, que aparece otra vez acompañado del gorro frigio, y al general Díaz con un bonete clerical por el espacio que le había dado al clero, y claro, para decir que la Constitución de 57 pues se le han ido arrancando pedazos y finalmente pues ya queda solamente hay un esqueleto irreconocible, ¿no? Al general Díaz se le llamaba pues, se le consideraba la gente que tramaba, que iba formando los gobernadores, y estas cabezas que ven ustedes que salen de la rueca son los gobernadores que van a seguir en el poder o los que van a continuar o van a ingresar. 1905 se confiesa, está un poco, quizá no se ve, pero cada uno de estos collares, cada una de estas
cuentas que tiene el general Elías, que es común, ven ustedes, es una que termina en un crucifijo, ¿sí? Bueno, cada una de esas cuentas marca uno de los horrores del régimen, ¿sí? Y un régimen que, bueno, no va a alcanzar, no va a tener las posibilidades reales de renovarse, y como veíamos en el video anterior, bueno, la gran propuesta de Madero es formar un partido. Yo sí quiero señalar esto porque los historiadores sostenemos que hay procesos de muy larga duración que a veces pueden tener un punto de partida y un desenlace que quizá no se esperaba. En México, a finales del siglo XIX, la gran esperanza para que la sociedad se organizara era la formación de partidos políticos. Pensaban que ese iba a ser el paso de la modernidad. Y en ese sentido hubo una gran cantidad de obras, de textos que apuntaban hacia la idea de la formación de partidos políticos. Sin embargo, bueno, Madero fue quien realmente, a través de su libro La sucesión presidencial y la organización del Partido Antirreeleccionista, fue capaz de aglutinar a todo ese fermento ya que estaba en favor del cambio en todo el país. Pero obviamente era visto muy críticamente. El periódico El Debate, que era corralista, pues hace esta caricatura que con mofa dicen era antirreeleccionista y resultó espiritista, ¿no? Aludiendo propiamente pues al pensamiento que Madero señalaba en ese sentido. Es importante indicar que en 1910 se juntan una serie de acontecimientos relevantes. El centenario de la independencia, sí, y bueno, la gestación de todo este movimiento que cobra fuerza porque el mismo general Díaz había dicho en 1908 que el pueblo mexicano ya estaba apto para la democracia y que podía darse el paso importante. Él dice, ya no es necesario el gobierno patriarcal, él mismo lo señala así. Entonces, bueno, este incipiente trabajo político que se había venido dando desde 1900-1901, pues adquiere una viabilidad porque desde el mismo poder está claro que la transición es necesaria. Hubo muchas resistencias a este cambio dentro de lo que entonces era la clase política, no solamente el general Díaz, y como sabemos, pues finalmente el que haya continuado en la presidencia, se haya reelecto Ramón Corral, pues vino a generar una gran crisis política que finalmente a la cual Madero respondió cuando había ido por la ruta de las instituciones. Esto hay que remarcarlo mucho, ¿sí? Madero se atuvo a todo el proceso, vino la elección. Es la primera vez en la historia que se pide una nulidad de elecciones en el México moderno, se presentan ante la Cámara y la misma Cámara pues dice que no hay fundamento. Finalmente, bueno, esto da pie ya a que Madero tome el camino de la revolución. Él dice en el Plan de San Luis que los pueblos tienen que hacer sacrificios supremos cuando se han violentado todas las leyes, y la idea de Madero es iniciar este movimiento y después restituir a la legalidad sobre bases distintas. Como sabemos, bueno, la revolución triunfó muy rápido, o sea, el Plan de San Luis es del mes de noviembre de 1910 y para mayo de 1911 ya Porfirio Díaz había tenido que renunciar, ¿sí? No sé si alcance a verse ahí, pero la maleta que pone el caricaturista del Aguizote es una maleta llena de remordimientos, ¿no? O sea, de todo lo que finalmente obró mal para el país. No era fácil, digamos, recomponer después de una revolución un procedimiento constitucional que le diera continuidad. Debo decir, porque con mucha frecuencia se habla de que Madero era un hombre ingenuo, un gobernante débil, y bueno, hoy que conmemoramos, él tomó posesión de la presidencia de la República el 6 de noviembre de 1911, entonces es una conmemoración interesante, y debo decirles que los mismos archivos nos dan cuenta de una cosa importantísima, ¿sí? La idea inicial del Plan de San Luis, que muchos dijeron se distorsionó con los convenios de paz, tiene algo muy importante. Madero se empeñó en que los gobernadores porfiristas de todos los estados renunciaran. Esa, él decía, es la verdadera revolución, porque lo que realmente impide el ejercicio de la democracia, decía Madero, son las estructuras que han construido los gobernadores en todos los estados, y mientras eso no se remueva, no va a haber un paso adelante. Y así se dio. Todos los gobernadores renunciaron y además Madero fue muy cuidadoso en quienes se colocaban como gobernadores interinos,
trató de que los grupos en cada región o en cada lugar propusieran al gobernador interino y se abrieran campañas democráticas. Por supuesto, bueno, a Madero se le criticaba mucho por esta conciliación que trató de hacer con el general Bernardo Reyes y con el mismo Francisco León de la Barra, que aquí aparecen caricaturizados a su lado, ¿no? Esta parte que es creo que muy rica y muy importante, Madero está absolutamente convencido que de veras el pueblo está apto para la democracia, retira las subvenciones a los periódicos, viene la prensa libre y la prensa libre, por supuesto, se lanza contra Madero, ¿sí? Que a mí esta imagen me gusta mucho porque es una caricatura que hizo José Clemente Orozco, nuestro afamado pintor, en donde se burla un poco, digamos, del nuevo santo que es el santo, es San Luis, o sea, todos santifican el plan de San Luis y se convierte ahora en la figura central. Y siempre se le dirá a Madero que está repitiendo las prácticas del general Díaz, ¿sí? La figura que invoca aquí con al estilo espiritista, bueno, pues es un perfil, es una imagen del general Díaz en la parte de atrás, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que dicen Madero acaba distanciado, todos los revolucionarios que participaron con él, como decíamos en el video, se van a levantar en armas, por supuesto, Zapata, aquí hay una visión muy crítica de Zapata por el hecho de que, pues obviamente los revolucionarios, como en cualquier evento de esa naturaleza, arrasaban ciudades, ¿sí? Y habla de la incapacidad de Madero para poder llegar a una conciliación y que dice que, bueno, esta imagen que Madero utilizó inútilmente todos los medios que estaban a su alcance. Por otro lado, y esta es una imagen, un dibujo muy bello de Ernesto García Cabral, el famoso Chango Cabral, que luego daría pues una producción caricaturística muy importante, ¿no? Y en esta parte pues nosotros vemos que algunos de los talentos en muchos sentidos de esa época están surgiendo, el mismo, bueno, aquí se dice que el abrigo de moda, le queda grande el abrigo a Madero, ¿no? Que la presidencia, y él está muy por debajo de ella. Entonces, sí vemos como este intento de tratar de regresar al país, a las instituciones, a la vía institucional, no resulta sencillo. Hay unas preciosas caricaturas aprovechando, hay por ahí una muy bonita que se llama Pescado en Nochebuena, que juega con los nombres de cada uno de los peces para criticar a los políticos. Y esta, que se llama ¿En qué grado estamos?, para señalar que, bueno, vendrán después muchas de las caricaturas en ese sentido. ¿No se alcanzan a ver los letreros? Sí. Bueno, se los voy a tener que contar y me van a tener que creer. Juega con la palabra grado todo el tiempo. Porfirio Díaz, emigrado, ¿sí? El clero, retrogrado, o sea, las estoy leyendo de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Qué dice? Emilio Vázquez Gómez, desintegrado, porque era una de las figuras centrales de Madero y empezaron en conflicto, ¿no? Después, Cero Grado es el hermano Francisco Vázquez Gómez, Bernardo Reyes, que quiso ser candidato a la presidencia y como ustedes saben emigró, malogrado, ¿no? El que sigue es Francisco León de la Barra, logrado, porque es en el momento de la presidencia interina, Madero, grado 33, porque siempre hay la idea del vínculo con la masonería, Pascual Orozco, atigrado, porque siempre se decía que era un revolucionario muy feroz, ¿no? Desagrado, Manuel Bonilla, que era el secretario de Comunicaciones en ese momento, el tío Sam, que estaba alegrado de todo el conflicto que había en el país, porque siempre eso le favorecía, y el pueblo fregrado. ¿Mandé? Vean, o sea, es que las caricaturas tienen mucho fondo, son muy ricas, ¿no? Continuamente, bueno, el tío Sam reaparece, por ahí tenemos una de la convención también muy bonita en ese momento. Bueno, esta apareció ahí en la imagen, el plan de San Luis, juegan con la idea del flan y pues todo el mundo quiere su tajada, ¿no? Ahí están Madero, Gustavo, Zapata, etcétera, ¿no? El zapatismo que no está fácil de controlar y lo presentan pues como una figura briosa, etcétera, ¿sí? Estas son algunas, bueno, esta está un poco anticipada,
Santiago R. de la Vega, uno de los caricaturistas más notables, ¿no? Madero le llama un tocado, sí, porque siempre se dice que Madero no actúa en forma cabal, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los sueños de Madero? Pues todas las víctimas que ha habido en ese tiempo, Gustavo Madero, que era una figura, bueno, el hermano de Francisco, que al que se le adjudicaba toda la parte turbia, ¿no? Él manejaba, decían, la porra de la Cámara de Diputados, que se dedicaba simplemente a contrariar a todos aquellos, a atacar a todos aquellos que estaban contra el régimen. Y aquí, valiéndose del verso de don Juan Tenorio, ¿no? Aquí están Porfirio Díaz, Madero y doña Inés, que es la patria, ¿no? Don Juan, yo la amaba así, mas con lo que habéis osado, imposible la habéis dejado para vos y para mí, ¿no? O sea, bueno, este es el que les comentaba yo del pescado, de todos los tipos. El de abajo es el pescado frito, que es el pueblo. Entonces, siempre hay esta idea, la ferocidad de Zapata, en fin, todo lo que va formando el imaginario de ese tiempo, y sería Victoriano Huerta, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y bueno, pues ahí se quedó, ¿no? Y cuando llegó Huerta a la presidencia sería que decían que había resucitado el general Díaz, ¿no? Por eso le ponen Domingo de Resurrección, ¿sí? Y siempre está la sospecha de que Carranza está vinculado a los Estados Unidos, que Carranza, que el tío Sam va a ayudarlo, quiere matar un cochino con ayuda del vecino, y el cochino que quiere matar es la presidencia, ¿no? Y aquí, bueno, Victoriano Huerta, que disolvió la Cámara, y las letras que decían ahí, después de agitarse, disuélvase, ¿sí? Entonces, no, la verdad es que ese es muy bueno. Y esto, bueno, ya la revolución creció, y creció con el impulso de Carranza. Acuérdense ustedes que estos vinos norteños, o sea, cada uno de los elementos de la imagen está muy cuidado, y bueno, no me detendré, el texto mismo es muy bonito, pero trato de ponerlo mejor en otro, ¿no? Don Venus, o sea, en estas imágenes, el tío Sam viendo cómo se reparten las imágenes, digo, las armas entre Villa y Carranza, y que bueno, en una recepción señala que es una de Pérez Soto, y pone en una recepción cómo todos los actores políticos de ese momento están bailando, ¿no? Y en la parte de abajo de los vestidos de las damas que los acompañan, Carranza está bailando con la revolución, Huerta está bailando con la presidencia, y están cada uno de los secretarios de Estado, y el pueblo está bailando con la más fea, que es la situación, ¿no? Entonces, bueno, todo está, bueno, el pueblo ya la de hambre, porque en el momento de la convención subieron muchísimo todos los productos de primera necesidad, y ya ven ahí que el arroz, el azúcar, pues se fue por las nubes, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice, por la guerra se han cerrado oficinas y talleres, y hombres, niños y mujeres sin trabajo se han quedado. Si el dinero se ha escaseado, ¿cómo es posible vivir? Tendremos que sucumbir o quedar como un alambre, pues el pueblo ladrará de hambre pensando en su porvenir. ¿Sí? Bueno, y que bueno, por supuesto también está entre la convención y el constitucionalismo, la patria va hacia la paz y el abismo, y que es muy ingeniosa, que publica un bellísimo periódico, La Guacamaya, y dice, la revolución ha parido cuates. Carranza por un lado, que es el niño que está, el bebé que está a la izquierda, ¿sí? Y por el otro lado, Eulalio Gutiérrez, el primer presidente de la convención. Y en efecto no hay un poder constituido. Esto que apareció en el video, y que es interesante por cómo la evolución de la dictadura, ¿no? O sea, Santana, representado pues ahí, Porfirio Díaz con la matona, que era una de las imágenes que regularmente lo acompañaba. El tercero, ¿quién quieren que sea? No se ve el letrero, ¿verdad? Huerta.
con el coñac, con la traición en la mano, en fin, todos los símbolos. Y el último, que en algún momento se insiste mucho en que Villa es el representante de la reacción. Vean ustedes, aquí tiene, bueno, así este unicornio, esta combinación de animal fantástico, en donde está la dinamita, o sea, toda la violencia que se está dando en esa época y cómo en el imaginario Villa se proyecta así, ¿no? Esta que es una bellísima también representación de José Clemente Orozco, un diario que se publicó en Veracruz, que se llama La Vanguardia, y con la moda de la época, como acostumbraban arreglarse las jóvenes de ese tiempo, es Yo soy la revolución, la destructora. Y entonces vean ustedes aquí el puñal, el machete y todo, que figuran una especie, digamos, de arreglo femenino, ¿no? Y bueno, hablaremos después de otras. ¿Perdón? Sí. Entonces, bueno, la Constitución, esto que, bueno, después de lo que vamos a platicar, algunos datos ahorita de la Convención, finalmente, bueno, llega la Constitución de 1917 y por eso empecé con Juárez y 57, o sea, hay un vínculo, hay una serie de problemas en el país, hay una serie de soluciones, pero finalmente está el llegar, vean ustedes las imágenes Carranza y Juárez, y en este momento, bueno, la figura de que se abre para el país el sol del futuro, ¿sí? Y entonces regresamos a las instituciones. Bueno, estas serían, me anticipo un poquito a lo que les voy a hablar, porque, a ver, Elsa, ¿podemos agrandarla, por favor? Esta versión. Aquí nos ayudan. Nada más porque es muy pequeña. No, esta sí la podemos agrandar un poquito, nada más. Por aquí no, creo que se nos agranda más aquí ya, ¿no? Si le vamos a 200 casi, ¿se deforma? No nos da mucho. Bueno, no, déjenla así porque si no se deforma. Bueno, se las comento nada más que es una bellísima postal que se encuentra en el archivo de Antonio Díaz Soto y Gama y que lo tomo como punto de partida para lo que voy a compartir con ustedes acerca de las deliberaciones convencionistas. Los convencionistas, gente de distintos puntos del país, trazó su trayecto para formar leyes, como les decía yo hace algún momento. Esta postal es de 1921, ya había muerto Zapata, pero representan a Zapata y Antonio Díaz Soto y Gama como dos tribunos romanos en los que la labor fundamental fue construir el país sobre la base de las leyes. Y hay aquí toda una alegoría alrededor de eso que no se ve bien, campesinos, obreros, etcétera. Es decir, es una proeza semejante a la que hicieron los grandes legisladores y en esa época el prototipo de los legisladores pues fueran los grandes constructores de la legislación en Roma y por esa razón se les representa así. O sea, recreando en el caso de México un valor universal como es el de la ley. Entonces, bueno, simplemente son a grandes trazos esto y pasamos entonces antes de comentarles el segundo video que tengo la idea de que nos sirva de una adecuada síntesis. Bueno, regreso al tema de la convención. Para entender la historia mexicana siempre tenemos que ir y venir, o sea, hay temas que no podemos entender si no recurrimos a una visión, a una perspectiva histórica. Y en ese sentido, creo que tenemos que encontrar de alguna manera ya esbozado, tanto en el video como a través de las imágenes, o sea, cómo el inicio del movimiento revolucionario en 1910 intentó resolver un desajuste brutal que había en esa época entre una modernización económica que avanzó bien, nadie puede negar los ferrocarriles, todo lo que se hizo en el régimen de Díaz, pero también un rezago social y una excesiva carga sobre el conjunto de la sociedad para esa modernización, por una parte. Y por otra, el ingreso del capital extranjero, que definitivamente disminuía la capacidad del país para actuar soberanamente en comunicaciones y en esa época la minería, por ejemplo, que era una de las grandes, digamos, de las grandes empresas, de los grandes recursos del país, ¿sí?
¿Y qué es lo que está ocurriendo en esa época? Sí, como les comentaba yo, estos jóvenes a los que se les prepara para la idea de una transición, para la idea de una transformación de las instituciones políticas, no tienen lugar ni en el sistema ni en las instituciones. Diodoro Batalla dijo alguna vez en una conmemoración del juarismo que en México todos eran liberales, tanto las clases directoras como los elementos centrífugos de la sociedad. Se llaman estos jóvenes a sí mismos elementos centrífugos, no están tan apartados, pero finalmente tienen un movimiento muy importante que no logra incorporarse al conjunto y a la trama, digamos, de las instituciones políticas. Cosío Villegas decía alguna vez que si esto que él llama proletariado intelectual se hubieran incorporado como diputados, como senadores, como funcionarios, etcétera, seguramente la revolución hubiera podido evitarse. Lo cierto es que esto ocurrió así, y aunque Díaz había declarado, cosa que hay que tomar en cuenta porque el presidente Díaz no declaraba mucho, una declaración suya era considerada verosímil, certera, y cuando él dijo que vería con buenos ojos la formación de un partido de oposición, pues parecía que le daba el punto de arranque a todos estos grupos. No fue fácil la formación de partidos, hubo algunos ensayos, por ejemplo el comité organizador del Partido Democrático, que en 1908 estaba formado de algunos diputados que tenían algunas más o menos ideas avanzadas, todos ellos, la mayoría eran abogados, se habían formado en la Escuela de Jurisprudencia, pero esta organización empezó a tener muchos problemas porque decían, nos tenemos que poner de acuerdo antes en los principios que en el candidato, ¿sí? Porque ya algunos estaban muy enfilados al caso de Bernardo Reyes. Y esta agrupación incluso fue vista con muchas sospechas porque las siglas, si alguien va anotando verá cómo coinciden, las siglas eran Comité C, organizador de el Partido Democrático, CODPD, ¿sí? Que era de donde iba a surgir un partido. La gente empezó a decir que era, a ver si corresponden las siglas, con orden de Porfirio Díaz. ¿Sí? O sea, toda esta cuestión no era fácil organizarse. Sabemos que la gente sí, iban a votar siempre, ahí sí siempre hubo votaciones, sí. Sin embargo, no existía ni la preparación ciudadana y finalmente pues las elecciones se controlaban desde la presidencia. En la colección Porfirio Díaz nos hemos encontrado listas palomeadas de quienes eran diputados y senadores, con los que Díaz estaba de acuerdo, con los que estaban de acuerdo los gobernadores. Entonces, la exigencia de Madero es una exigencia legítima en todos sentidos, viene precedida de una gran discusión nacional y, por supuesto, bueno, el momento mismo de la revolución, que ha sido estudiado ya desde muchas facetas. Por ejemplo, Santiago Portilla ha mapeado la manera como donde hubo clubes antirreeleccionistas en distintas regiones del país, pues casi seguro hubo algún levantamiento revolucionario, ¿sí? Madero además hizo algo extraordinario, sin precedente en nuestro país. Es la primera gira a nivel nacional de tales alcances, pero no solo eso. Y a mí siempre me gusta recordar que gracias a un estenógrafo, que era el que tomaba como más o menos como en una forma taquigráfica, pero más reducida, que tomaba los discursos de Madero, se llamaba Elías de los Ríos, y gracias a eso conservamos prácticamente todos los discursos de campaña de Madero, y es muy emocionante verlos. Y es muy emocionante verlos porque Madero lo que hizo fue no solamente llevar un programa, sino nutrirse de los puntos de vista de la población, de los partidos, de tal manera que cuando llegó a la convención antirreeleccionista, pues había una base muy importante, digamos, de una, no me gusta llamarlo consulta ciudadana porque a veces están medio desprestigiadas en la actualidad, pero sí una idea muy clara, digamos, de entender cuál era la sensibilidad del país. Por ejemplo, en alguna de las fotos que aparecen en ese video, bueno, está Andrés Molina Enríquez asistiendo a alguna de las reuniones, que fue uno de los grandes autores que vio con un pulso muy sensible los grandes problemas nacionales. Bueno, el hecho de que no pudiera ir más adelante un gobierno como el de Madero y que finalmente pues esto terminara con el golpe militar y que finalmente viniera el asesinato de Madero, de Pino Suárez, y que
se rompiera, esto lo quiero señalar de manera muy enfática, porque es la razón o una de las razones de la importancia de la soberana convención revolucionaria, porque lo que Madero hizo con gran esfuerzo fue tratar de incorporar las demandas de la revolución, que fundamentalmente eran sufragio efectivo y no reelección, pero al mismo tiempo preservar la continuidad legal, porque Madero lo vio muy bien, o sea, el costo que tiene la ruptura del orden legal para cualquier país. Y en ese sentido, el hecho de que Huerta llegara a la presidencia a través de un golpe militar, que aprendiera a Madero y a Pino Suárez, que se les arrancaran literalmente sus renuncias para que las presentaran a la Cámara de Diputados, aunque conservara la formalidad legal, quedaba claro que era un procedimiento ilegítimo. Por esa razón, el gobierno norteamericano no reconoció al general Huerta, ahí hubo una gran dificultad. El presidente Wilson en ese sentido rechazó el sistema utilizado por Huerta y, por supuesto, bueno, toda esta etapa que conocemos como la decena trágica y que llenó pues al país de luto, de indignación, y que finalmente lo que generó fue un gobierno que de arranque carecía de cualquier tipo de legitimidad. Varios de los diputados huyeron, se sumaron al movimiento constitucionalista, por ejemplo, y en esta etapa, digamos en febrero, a partir de febrero de 1913, cuando ocurre el asesinato de Madero, cuando hay una gran recomposición de las fuerzas políticas y armadas en el país. Y en este orden, el grupo zapatista, que había perseverado en su lucha contra Madero, contra Huerta, y en fin, y se mantendría pues en una línea muy clara de reivindicación, digamos, de la propiedad para los campesinos, básicamente un enfoque de carácter social que, como sabemos, elaboró Otilio Montaño y otros intelectuales que empezaron a sumarse al zapatismo. Y creo que esto es muy importante. Samuel Bronk, uno de los historiadores norteamericanos que se ha interesado sobre estos temas, decía que llegaron al campamento zapatista los City Boys, y en realidad eran estos jóvenes citadinos, como podían ser Soto y Gama, como podía ser Gildardo Magaña, como podían ser Pérez Taylor, que en ese momento estaba muy vinculado a la Casa del Obrero Mundial, y entonces la región zapatista aparece como un lugar privilegiado para poder llevar a cabo todas estas discusiones y deliberaciones. El hecho de que Huerta esté funcionando con cámaras, ya digamos, él convoca elecciones, las elecciones no se realizan porque no hay condiciones normales para hacerlo, y llega a un punto que es muy dramático para el país en ese momento, que es que en octubre de 1913 disuelve la Cámara de Diputados, porque considera que es un obstáculo para su gobierno. Convoca a otra que era la famosa 26 legislatura, convoca a otra, y que había sido, electa durante el tiempo de Madero, y que fue un ejercicio parlamentario muy interesante, muy breve, pero muy interesante, porque Madero quería que el poder legislativo tuviera el lugar que le correspondía en el esquema de un régimen democrático en términos de la Constitución. Y entonces, el hecho de que se van cercenando en el periodo de Huerta y a lo largo de estos momentos, pues todas las formas de representación que tenían algún origen legítimo, digamos, ¿no? Entonces nos encontramos pues a Huerta carente ya de este tema, de este asunto, de esta legitimidad, aunque hubiera seguido la norma formal de la legalidad. Tenemos la disolución de la Cámara, tenemos la autodisolución del Senado, tenemos en ese momento gobernadores, prácticamente gobernadores militares, designados por el general Victoriano Huerta, y gobernadores que se van designando de acuerdo con el control que tienen los distintos grupos revolucionarios. Venustiano Carranza, desde prácticamente el momento en que Huerta llega a la presidencia, lo desconoce a través del Plan de Guadalupe. La mayor parte de los gobernadores de los estados en funciones entonces reconocen a Huerta. Entonces el país tiene ahí muy serios desequilibrios y por supuesto esto vendrá a afectar a la economía, a la educación, a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Inclusive recuerden que en ese momento pues vamos a empezar a tener diferentes tipos de monedas porque los diversos grupos revolucionarios las emiten. Hay una moneda que nos comentan que es única en el mundo,
mundo porque es la única que tiene un anatema, casi todas dicen viva la reina, viva tal, que dice, la moneda dice muera Huerta, ¿sí? Es una pieza única, extraordinaria de la numismática, pero que está emitida desde el constitucionalismo, ¿sí? La misma revisión, digamos, de los billetes, nos hemos encontrado billetes que se emitieron en 1910, que están resellados por el gobierno constitucionalista, que tienen otro sello del gobierno convencionista, y claro, esto generó una anarquía monetaria terrible. Bueno, es en esas condiciones cuando se supone que el constitucionalismo está avanzando en su lucha contra el gobierno, que siempre se le llamará gobierno ilegítimo de Huerta, es en esas condiciones cuando el movimiento revolucionario tiene una fuerza cada vez mayor y naturalmente, bueno, pues lleva al gobierno de Huerta a la catástrofe y a la necesaria renuncia a mediados de 1914. Y digo, voy a señalar solamente 2 o 3 puntos. Uno de ellos es que Huerta aumenta desmesuradamente el ejército, lo eleva a 300,000 hombres, lo cual significa, bueno, una situación muy crítica en términos económicos, pero no solo, o sea, ¿de dónde iba a sacar 300 soldados? Y empezó a utilizarse la leva, entonces se desintegró un ejército que había funcionado con bastante pertinencia, porque era un ejército profesional en la época de Díaz, entonces el ejército absolutamente quedó desintegrado. Otra cosa muy fuerte que hizo fue la devaluación de la moneda, ¿sí? Al devaluar la moneda vino una reacción natural de salida de capitales, y si a esta devaluación agregamos la que se produce por el mismo movimiento, por el mismo hecho de la revolución, bueno, pues el país está en una situación totalmente deficitaria, sin reservas, que Limantur había dejado una buena cantidad, digamos, en superávit, entregó cuentas, y todo esto, bueno, pues está produciendo una cuestión muy fuerte, y además, como saben, pues las luchas en todos los lugares. Es interesante cómo pues el ferrocarril, que había sido una gran creación del régimen porfirista, pues fue el que sirvió finalmente para que se hiciera la revolución, tanto para bombardear las vías, dinamitar las vías, perdón, porque esa era una manera de cortarles a los revolucionarios las salidas, como para poder comunicarse con distintos sitios del país. Entonces nos encontramos con un país en crisis muy fuerte, como les digo, con la invasión norteamericana en 1914, en abril de 1914, que también sé que hubo aquí varias conferencias sobre este tema, y la forma como se iba a salir de esto no se veía en claro, porque ninguno de los caudillos tenía poder suficiente como para controlar al resto del país, estaba fragmentada, regionalizada la lucha, y por supuesto el papel de Estados Unidos y en la inminencia de la guerra pues tenía que ser muy importante. O sea, México no solamente era un vecino indispensable, con el que era indispensable contar con buena relación, sino sí hubo un tráfico muy fuerte de armas y de venta por parte de los Estados Unidos selectivamente a los distintos grupos revolucionarios. Y entonces viene lo que ha pasado en diversas ocasiones en la vida política del país, ya gana, digamos, se gana el objetivo, Huerta renuncia, y entonces, ¿cómo se van a configurar los mandos revolucionarios? Carranza, que se considera pues el artífice de este movimiento, Carranza va a intentar controlar a la mayor parte de los revolucionarios, se va a tratar de buscar alguna manera de llegar a un acuerdo, pero empieza a haber muchos conflictos internos. Por ejemplo, hay uno muy sonado que es a partir de que Villa tenía la certeza de que podía tomar ya Zacatecas y Carranza le dice que no, que se espere, y Villa de todas maneras la toma, y entonces sí se generan una serie de complicaciones y de conflictos internos. Carranza releva del mando de lo que era en ese momento la Secretaría de Guerra al general Felipe Ángeles, que era un amigo muy cercano de Villa. Varios militares le reclaman a Carranza y dice que quiere remover a Villa porque es un sol que lo opaca con su brillo, ¿sí? Efectivamente ya hay muchos grupos que están surgiendo, y el control, o sea, los grupos, ¿cómo surgieron? Pues se armaron, no necesariamente se les dio de un centro de mando las armas que debían tener, y entonces se hicieron fuertes en sus regiones, cobraban las contribuciones, y entonces, bueno, incluso llegaron a emitir primariamente algunas leyes, y estas se darán después con muchísima intensidad.
cómo lograr la unión de todos estos grupos. Fue muy difícil porque cada uno de ellos quería llegar a este control. Finalmente, en el Pacto de Torreón, o sea, es muy interesante, no me detengo en todas estas negociaciones de los emisarios que manda Carranza, pero emisarios inoficiales, y por otro lado los reciben, pero no hay ningún compromiso formal. Entonces, sí, es una situación de mucha fragilidad en ese sentido, y finalmente, bueno, está en la atmósfera la necesidad de formar una convención. Los zapatistas decían, esa fue nuestra iniciativa, y entonces, porque en el artículo 12 del Plan de Ayala decía que una vez que triunfara la revolución, se reunirían los jefes revolucionarios para designar presidente provisional y reanudar el orden constitucional. Pero ya para este momento, y uno de los participantes en estas conferencias de Torreón fue uno de los emisarios, traía a cuento el pensamiento de Andrés Molina Enríquez, quien decía que esta no sería una convención, solo una convención militar, sino que tendría que ser como la convención francesa en donde se volvió a fraguar la nación. Esta opción, esta posibilidad queda un poco en el aire con el Pacto de Torreón, aunque se supone que habrá un acuerdo de que haya un representante por cada general que tenga bajo su mando 1000 hombres, ¿sí? Es decir, la medida de representación es un tanto extraña, pero no les queda otra más que esa. Y entonces estaban en las negociaciones. Luis Cabrera, una figura muy eminente, muy respetable de esa época, fue al campamento zapatista como emisario, como enviado de los constitucionalistas, y se encontraron una cerrazón absoluta por parte de los zapatistas que decían: no hacemos ningún acuerdo si no se someten al Plan de Ayala. Y ahí estaba gente pues muy radical como Manuel Palafox, como Tilio Montaño, Soto y Gama estaba recién incorporado. Entonces fue una cuestión muy tensa, no se llegaba a ningún acuerdo, y aquí Carranza se anticipó y entonces convocó a una convención de militares constitucionalistas con la idea de una representación de cada uno de los militares que tuviera 1000 hombres bajo su mando. La convocó, se reunió el 1 de octubre de 1914 en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, que esto es interesante porque los convencionistas empezaron a operar conforme la lógica de la Cámara de Diputados, o sea, se asumieron un poder representativo. Luis Cabrera se presentó a instalar esta le llamaba convención militar, convención constitucionalista, de muy diferentes maneras, pero lo más interesante de este punto es que él dijo: esta convención es soberana, o sea, del constitucionalismo, y esta convención tendrá que hacer el programa de reformas de la Constitución. Esta es la gran novedad, y ellos asimilaban como experiencia reciente lo que había pasado con Madero. Madero hizo un programa, llegó a la presidencia y después muchos de ellos pensaron que esas acciones que tomaba ya como ejecutivo eran contrarias a los acuerdos que habían establecido previamente. Entonces, la idea de una convención es, antes de designar un presidente, pues habrá que llegar a un acuerdo. Sin embargo, la propuesta que hacía Venustiano Carranza en ese sentido, de manera inicial, pues no necesariamente incorporaba todos los elementos sociales que luego sí se incorporarían y que tienen que ver con las deliberaciones de la soberana Convención Revolucionaria. Fueron muy difíciles los primeros días de reunión en la Cámara de Diputados. Hubo personas que decían: no tiene que haber representantes civiles de los militares. Eso dio lugar a una gran discusión. Propusieron también que no debería sesionar en la Ciudad de México, que no era una zona neutral, que buscaran un lugar neutral como Aguascalientes, etcétera. Obregón, que estaba entre los representantes, dijo algo muy interesante en su franqueza acostumbrada. Dijo: no queremos que estén los civiles, porque si los civiles vienen a discutir, nos van a ganar todas las discusiones. Como los militares somos los que hemos hecho la revolución, somos los que tenemos realmente derecho a llegar a los acuerdos que refunden al país. No me detengo mucho en esto. La convención finalmente se trasladó a Aguascalientes. Estaba en el aire la idea de que se invitaría a Zapata, que se invitaría a Maytorena, que se invitaría a una serie de personas que resultaban importantes para aglutinarlos,
pero era muy difícil. O sea, finalmente, cuando Antonio Villarreal declara soberana la convención antes de que lleguen los zapatistas, lo cual les molesta muchísimo a los zapatistas, ¿no? El hecho de que diga, ya no tendrán que ir a ninguna parte, aquí está el mando concentrado. Y miren que Antonio Villarreal había sido un magonista respetado, pero ahora se suponía que iba a ser el presidente de la convención. Bueno, eso va a generar infinidad de conflictos, en los cuales, bueno, no nos detendremos, han sido estudiados por algunos autores y si me permiten pasamos el segundo de los videos que se refiere a este momento para después muy brevemente hacer un recuento de lo que la convención logró en términos de leyes, en términos de discusión del programa de reformas políticas y sociales, tratando por primera vez un conjunto de temas que van a constituir, diría yo, el catálogo fundamental. La lucha revolucionaria a la que llamó Madero para reconquistar la libertad y la justicia, y las divergencias acerca de la manera como estas aspiraciones debían concretarse, generaron multitud de conflictos entre quienes antes se sumaron a ella y que no amainaron cuando Madero llegó a la presidencia. Una situación erizada de dificultades que cotidianamente atizaba la prensa, juzgando con la mayor severidad las acciones del gobierno y la hostilidad de los inversionistas extranjeros por el establecimiento de un impuesto al petróleo, de la que se hacía eco el gobierno norteamericano, crearon una situación adversa para las acciones del régimen genuinamente comprometido en el establecimiento de bases sólidas para la vida democrática. El golpe militar de febrero de 1913, preparado por los altos mandos del Ejército Federal, quebrantó el orden legal del país. Uno de sus dirigentes, el general Victoriano Huerta, luego de aprender a Madero y a Pino Suárez, y habiéndolos obligado a renunciar respectivamente a la presidencia y a la vicepresidencia, asumía el poder ejecutivo interinamente con la anuencia del Senado para pacificar el país y convocar a elecciones. Poco después caían asesinados Madero y Pino Suárez. Decidido a reanudar el progreso lamentablemente interrumpido y a restablecer la paz a cualquier precio, según sus propias palabras, Huerta aumentó el ejército, militarizó las instituciones educativas y llegó al extremo de decretar la disolución de la Cámara de Diputados en octubre de 1913, con el argumento de que era un obstáculo para el buen funcionamiento de la administración. El Senado acordó su propia disolución. Así quedaba rota la continuidad institucional que en México se había mantenido por casi medio siglo. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, fue designado por un grupo de militares leales a las instituciones primer jefe del ejército constitucionalista para combatir la usurpación huertista. Las figuras militares y civiles que se sumaron al constitucionalismo fueron un factor determinante para su consolidación. El apoyo de jóvenes abogados que habían militado en las filas del antirreeleccionismo fue decisivo para la organización y despacho de los diversos asuntos de la administración. El constitucionalismo empezó a tener una presencia en el ámbito internacional indispensable en esos momentos por la turbulenta situación previa al estallamiento de la Guerra Mundial. Así, cuando el presidente Woodrow Wilson, quien desde que asumió el cargo un año antes negó el reconocimiento al gobierno de Huerta, dispuso la ocupación militar del puerto de Veracruz en abril de 1914, a pretexto de un incidente menor, para impedir que el cargamento de armas adquirido por el gobierno de Huerta llegara a México. Carranza se expresó con energía ante el hecho, sin atender el llamado que hizo Huerta para que los revolucionarios en pie de lucha se congregaran a su alrededor para enfrentar el conflicto con Estados Unidos. De esta manera, la situación económica y política llegó a ser insostenible para el gobierno del general Huerta, quien finalmente renunció a la presidencia interina en julio de 1914.
A partir de ese momento, las fuerzas constitucionalistas pasarían a ser el soporte institucional del nuevo gobierno, si bien la organización de este último tropezaría con múltiples dificultades. La proliferación de levantamientos en todo el país, así como las fracturas en el seno del constitucionalismo, principalmente la protagonizada por Francisco Villa, en franca rebeldía hacia la autoridad de Carranza, sumadas a las incesantes presiones internacionales, pesaron para que el primer jefe hiciera suya la iniciativa de reunir a los jefes revolucionarios o sus representantes a fin de que se tomaran los acuerdos básicos para lograr la reanudación del orden constitucional, la designación de un presidente provisional y la definición de un programa de reformas que habría de ponerse en práctica de inmediato. La fugaz posibilidad de un acuerdo entre los grupos revolucionarios se estrelló en las disputas por el control político que intentaba imponer cada uno de ellos, sobreviniendo la ruptura entre Carranza y la Convención, a la que ya se habían incorporado representantes del zapatismo. Carranza estableció su gobierno en Veracruz y desde ahí expidió numerosas leyes, muchas de ellas para responder a las demandas sociales de la revolución. La Convención, por su parte, dio gran importancia a los puntos que debería contener el programa de reformas políticas y sociales de la revolución. El debate sobre los problemas del campo, los derechos de los trabajadores, la educación laica, la riqueza del subsuelo, constituyó una experiencia deliberativa sin precedente. Mientras los convencionistas avanzaban en sus discusiones, continuamente amagados por las tropas constitucionalistas, otros grupos en distintos lugares del país expedían leyes y publicaban ensayos acerca de la situación que vivía México y los caminos idóneos para su progreso. Cuando los constitucionalistas lograron imponerse militarmente, contando con el reconocimiento de facto de Estados Unidos, desintegrada ya la Convención, Carranza procedió a convocar a un congreso en el que solo podrían participar quienes no hubiesen combatido al constitucionalismo. 2 meses de deliberaciones permitieron a los constituyentes realizar una gran síntesis armónica del debate nacional que se venía dando desde los inicios del siglo. El liberalismo y la Constitución de 1857 seguirían siendo la cimbra del Estado. La lucha revolucionaria había dejado en claro que las garantías sociales eran indispensables para sentar las bases de un Estado democrático. Una revolución que se inició exigiendo a las autoridades el respeto a la ley y a la justicia, volvía a la primera fortalecida con los instrumentos para alcanzar la segunda. Bien, como se esboza en este video, en realidad el gran tema, y por eso creo que es importante que nosotros veamos en plazos amplios lo que ocurre en el país, o sea, una temporalidad amplia. Como ven ustedes, es una revolución que se inicia, como dice al final, para corregir este desfase de la vida política que se había venido gestando en México desde muchos años atrás, y que se convierte en un gran movimiento social en donde finalmente las deliberaciones convencionistas se ocupan por primera vez de debatir, son puntos que ya habían aparecido en el programa del Partido Liberal, por ejemplo, de debatir el tema de la restitución de la tierra a quienes eran sus legítimos propietarios y habían sido despojados en distintos momentos por el régimen de Díaz. Abrirles un espacio a los trabajadores. No olvidemos que en la medida en que México se industrializa o empieza esta industrialización a finales del siglo XIX, surge una clase obrera que es además la que protagoniza algunos levantamientos como los de Río Blanco, como los de Cananea, ¿sí? Y que estos grupos obreros que finalmente van a configurar una nueva franja social, se les otorguen una serie, digamos, de beneficios como la duración de la jornada laboral, como todo aquello que el Estado tiene que proporcionarles y el derecho que tendrán a recurrir a la huelga
para exigir pues la satisfacción de sus demandas. Esto que les enuncio de manera muy rápida, o el tema de la educación, una educación laica, una educación fortalecida por el Estado para todos los mexicanos. Se discute la pertinencia de la ley del divorcio, por ejemplo, como un mecanismo y una modalidad para que realmente la sociedad pueda avanzar, cosa que en México ya se había venido dando. Sabemos que a finales del 19 tuvimos las primeras médicas, las primeras periodistas, incluso una de las imágenes que queda ahí es la de la portada del texto que acompaña al Congreso Feminista que se convocó en Yucatán en 1916 a través de Salvador Alvarado y que se considera un precedente importantísimo, junto con otros textos no muy conocidos, por ejemplo, El feminismo en México, de Ramírez Garrido, de 1916, o sea, que son temas que no solo están en la convención, sino que están en el marco y en el escenario de la vida política y social de esa época, ¿sí? Dentro de estos lineamientos sabemos que pues, los convencionistas estuvieron cambiándose en la presidencia, y primero Antonio Villarreal, después vienen todos estos cambios que se producen, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza, Lago Cházaro, pero estamos hablando prácticamente en un corto tiempo, o sea, de octubre de 14 a abril de 16. Y después, claro, cuando ya está solamente, digamos, en territorio zapatista o la sección zapatista de la convención, la generación de un conjunto de leyes extraordinarias. Hay una ley del plebiscito donde se hacía obligatorio que cada reforma que hubiera en la Constitución se consensara con la ciudadanía, porque era la única manera de lograr realmente un avance en la sociedad. O sea, estamos hablando de 1916. Hay una ley realmente muy importante, que es una ley dedicada a los incapacitados, que señala, así textualmente lo dicen, señala como una obligación del Estado proteger a todas aquellas personas que tuvieran algún problema, alguna deficiencia de carácter físico. Hay una ley también que reglamenta, también en ese momento, el monto de los salarios de los funcionarios públicos, ¿sí? O sea, establece que no deben ir más allá, digo lo mismo que en su momento hace Morelos, ¿no? La moderación, pues, en este sentido. Establece también que debe haber una equitativa distribución entre la representación política de todos los ciudadanos. Señala asimismo esto que ya había mencionado, pero quiero insistir, o sea, que la educación laica para todos los mexicanos tendría que ser gratuita y tendría que ser obligación del Estado. Estos, entre muchos otros temas, y que lo interesante es que se fueron discutiendo, se articularon los argumentos. Por ejemplo, los delegados del norte, como Federico Cervantes, que era un militar culto que se fue a estudiar a Europa, que cuando regresó Felipe Ángeles lo nombró su representante en la convención, Soto y Gama, que era un abogado pues muy reconocido, que pertenecía a los delegados del sur. Entre los otros delegados del norte pues se encontraba José Nieto, también una gente muy destacada, en fin, y discutían mucho. Por ejemplo, cuando se habló de la ley del divorcio, o sea, que se debería establecer la ley del divorcio, algunos diputados norteños que eran muy conservadores dijeron que no estaban de acuerdo, porque en el momento en que se estableciera esta ley, todas las mujeres se iban a querer dedicar a la prostitución. Claro, son cosas muy… Estaban a favor de la mujer, es lo más increíble. Digo, leyéndolo en la actualidad parece muy extraño. Estaban a favor de la mujer, pero un día que quiso hablar una mujer en la convención no la dejaron, ¿sí? Estaban a favor de la mujer, pero el día en que fueron a reclamar un grupo de mujeres por el alza de los alimentos y todo esto, sí, dieron una donación, pero otra vez volvieron a segregarlas y a separarlas de cualquier participación. Lo que quiero decir es que, bueno, estas visiones diferentes, ¿cómo podía haber igual el tema, digamos, del cultivo de la tierra, un delegado norteño que alguien del sur? O sea, eran realidades distintas. Lo que la convención hizo por primera vez en muchos años fue acercar a través de discusiones y debates, a veces unos muy duros, porque hubo un momento en que le dijeron a Díaz Soto y Gama que lo revisara un doctor porque parecía que estaba enfermo, que había perdido la razón por todas las cosas que estaba diciendo, ¿sí? Y el mismo Soto y Gama en algún momento dijo: yo exijo
que aquí se determine que sea guillotinado el arzobispo de México, ¿sí? En México no había guillotinas, pero había un discurso muy emocionante de que estamos haciendo la revolución. A Soto y Gama le daba mucho gusto de que le dijeran el Dantón de la Revolución Mexicana, ¿no? Y otros casos, por ejemplo, en donde uno se da cuenta cómo fue una etapa muy intensa de politización. Otilio Montaño, que era un profesor de escuela al que se le atribuye la redacción del Plan de Ayala, pues 2 o 3 ocasiones mencionó esta Roma que los convencionistas de esa época traen en la mente como la gran constructora de las leyes. Y termino con estos 2 ejemplos, bueno, 2 ejemplos y uno para hablar después de lo que llaman el alma de la revolución. Uno de estos ejemplos es que precisamente cuando están las deliberaciones muy fuertes, resulta que les toca sesionar en la Ciudad de México el 21 de marzo y se desencadena un debate enorme para ver si va a haber sesión o no. ¿Por qué? Pues es el nacimiento del Benemérito. Y estalla la discusión de una manera tremenda, ¿no? Porque algunos, Soto y Gama dice, es que Juárez era un burgués, y Montaño dice, pues sí, pero es el héroe más importante de los mexicanos, no aceptamos eso. Y alguien más por ahí dice, es el único indígena que ha llegado a la presidencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay debates en todos los sentidos. Un profesor, ahorita se me ve el nombre, Paniagua, cuando están discutiendo esas cosas dicen, pero si ustedes dicen que eso no es cierto, entonces ¿qué les voy a enseñar a mis alumnos? Si dicen que nos han dado una historia falsa. Y esto es a partir de un episodio muy memorable, cuando Soto y Gama jalonea la bandera, cuando están recién llegada la delegación zapatista, y entonces lo que está diciendo es, él le había dicho previamente Villa y el general Ángeles que había un intento de someter a los convencionistas, y ese sometimiento fue haciéndolos firmar una bandera. Entonces, claro, Soto y Gama, que necesitaba poco para que necesitaba poco para lanzarse a los discursos, pues llega con la espada desenvainada y entonces dice, esta es la bandera de la reacción, esta es la bandera de Iturbide, esta no es la bandera de los indígenas, ¿no? Entonces, claro, todo eso exalta muchísimo a la convención. Una persona saca la pistola, estuvieron a punto de matarlo y bueno, después se atenuaron los… esto lo siento, no les esté estorbando ya, si quieres ya lo apagamos. Y entonces empieza toda una discusión que tiene que ver con lo siguiente: si esa es una historia falsa, ¿cuál es la verdadera historia? Y ustedes verán que, bueno, realmente se discute muchísimo en muchas direcciones, pero es la primera vez que se hace. Eso es quizá lo más atractivo y lo más interesante del episodio convencionista. En otro momento, a Otilio Montaño, por ejemplo, le resulta muy emocionante que hay un grupo de mujeres recibiendo a los convencionistas, en otro momento distinto a los otros episodios donde son más bien rechazadas. Y Otilio Montaño dice, acabamos en la Ciudad de México, que ya no es esa ciudad reaccionaria de otra época, ahora están aquí las verdaderas fuerzas de la revolución. Vimos desfilar a esas mujeres que son como hijas de Gracos, madres de Gracos que engrandecerán el mundo, ¿sí? O sea, hay todo un imaginario de lo que va a ser el país en ese momento, y después de muchos desacuerdos, por ejemplo, hay quien dice, bueno, ¿para qué queremos un ejército si el ejército siempre nos traiciona? Mejor llamemos a voluntarios que sean los que realmente defienden al país. Entonces, se está discutiendo en muchos sentidos, pero a pesar de todas esas discusiones, a pesar de que en esa época unos a otros de los delegados se denuncian diciendo, es que ustedes hicieron un pacto, y les juro que es literal la expresión, ¿no? Hicieron un pacto en lo oscuro, ¿sí? Y entonces nos están traicionando. José R. del Castillo decía que para conocer de veras el funcionamiento de los cuerpos parlamentarios en México había que estudiar la convención. Y ustedes verán que muchos vicios, que muchas incongruencias, pero también que el rescate, digamos, o la presencia de una gran deliberación nacional que no se había dado en la época de Díaz, que no se había dado sino un poquito de tiempo
durante la 26 legislatura en el gobierno de Madero, tema que ha trabajado la doctora Josefina MacGregor, y que entonces toda explosión de ideas y de discusiones afloran en distintos sitios, porque la convención va a estar en la Ciudad de México, va a estar en Aguascalientes, posteriormente incluso una sección de esa convención va a estar en San Luis Potosí, va a regresar a Morelos, en fin, es un cuerpo deliberante e itinerante que felizmente, digo, conservamos los documentos en el Archivo General de la Nación, existe el Fondo Convención Revolucionaria, otra porción de ese fondo se encuentra en el Archivo Histórico de la UNAM, en fin, otra parte se encuentra en el archivo de Roque González de Garza, que está en la Universidad Intercontinental. O sea, hemos ido logrando reconstruir, digamos, ese fantástico mosaico que representa la gran deliberación muy intensa, muy fuerte, muy certera, porque gracias a eso, bueno, el constituyente tuvo 2 meses de discusión. O sea, toda esta discusión de algún modo estaba procesada, estaba elaborada, tenemos relatos extraordinarios del momento. Y señalo ahora sí solamente 2 cosas. Una, cuando los convencionistas llegaron más o menos a ponerse de acuerdo después de muchas dificultades, quiero decir que esto los enaltece mucho como legisladores, estaban discutiendo, buscaban en la biblioteca, decían, ya leí a Gustavo Le Bon, ya leí esto, ya leí aquello, o sea, sabían que deliberar y que legislar implicaba una gran preparación. Digo, cuando finalmente llegaban a ponerse de acuerdo, decían, después de varias deliberaciones, el alma de la revolución ya está formada, ¿sí? Y alguno de los delegados dijo en alguna ocasión, pues es que la convención es el crisol de la lucha revolucionaria. En algún otro momento decían, es que es una asamblea preconstituyente que pudiera en algún momento dado haberse formado como tal, pero ahí había un factor, había un grupo, por lo menos Soto y Gama, Pérez Taylor, estaban por el anarquismo, por la idea de que el Estado finalmente no podía funcionar de manera adecuada, que tenía que ser la sociedad, que en ese sentido es un anarquismo que viene de Bakunin, de Kropotkin, etcétera, sin desconocer la pertinencia de las instituciones requeridas para la vida social. Y digo que hay espléndidas narraciones y quiero compartir esta con ustedes. Por ejemplo, Martín Luis Guzmán fue un espléndido narrador de esa época. Hay en una de sus obras más importantes un relato muy bello de cuando comenta que los convencionistas están mirando una función de cine, que eso también, gente que nunca había llegado a la Ciudad de México se sorprende con esto y se emociona, ¿no? Improvisaron una sala de cine muy modesta y entonces empezaron a salir los revolucionarios, porque la revolución fue un detonante enorme para la producción fotográfica y para las películas que se desarrollaran en México, ¿no? Incluso Villa se comprometió a firmar un contrato, eso lo ha estudiado Aurelio de los Reyes, donde lo iban a filmar, se llamaba Villa en México, y se comprometía que si la batalla no salía, la repetía, ¿no? O sea, todo esto que tiene que la verdad es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, todas estas imágenes que nosotros logramos conservar, digo, a través de la literatura, cuando Martín Luis comenta que empezaron a pasar estas películas y entonces salía Carranza y todo el mundo, ¡viva Carranza! Y volvía a salir Carranza, ¡viva Carranza! Pero a la tercera, digo, estaba alineada en esta idea de que Carranza quería ser realmente el primer jefe. Y entonces le lanzaron un balazo a la pantalla, hartos de que fuera Carranza el que saliera continuamente y no los demás caudillos. Y Martín Luis lo narra muy bonito diciendo, él estaba atrás de la pantalla improvisada, dice, por poco me toca la bala, si Carranza hubiera ido a pie, me matan. Y él mismo hace la reflexión, pero si hubiera ido a pie, no hubiera sido Carranza, ¿no? Y la asistencia, que esta la ha recobrado maravillosamente de Mari Campos en un libro publicado presente en el INERV, de cuando asistieron los zapatistas a una obra de teatro donde les pareció muy mal, era una obra pues, de escenario romántico en donde al papá no le parecía adecuado la persona que su hija había escogido para casarse, una cosa que ocurre con mucha frecuencia, pero que cuando empezaron los zapatistas a ver eso, se molestaron por la actitud del papá. Un soldado zapatista se subió al escenario
y le puso la pistola en la sien al padre de la chica para decirle: o los dejas que se quieran o te mato, ¿no? Y el director de la obra, que normalmente los directores estaban atrás, le dijo: cambie el guión, por favor, porque si no te van a matar. Y se volteó muy amable y dijo: hija mía, has hecho una elección extraordinaria con este muchacho. Y cuenta de Mari Campos que el zapatista se volteó hacia el público y les dijo: si no, ¿para qué luchamos? ¿Para qué hicimos la revolución? Es el teatro del género chico. Entonces, bueno, esto, entre muchas otras cosas, son solamente algunas pinceladas de la riqueza y espero las preguntas. Gracias.